Saludos mis queridos hermanos del grupo de oración. Hoy les visito a través de esta forma cibernética para hablar de algo muy importante que estamos tratando en nuestra iglesia en este mes de marzo. Se trata del mes de la mayordomía y por eso vamos a hablar de este importante tema del cual todos los años hablamos. La mayordomía viene de la palabra mayordomo y es importante entonces tener claro el significado de lo que es ser mayordomo. ¿Qué implica ser mayordomo? Quiero contarles una anécdota de la vida real. Hace muchos años, acabado nosotros de llegar a este país, alguien con muy buena intención me preguntó si ya teníamos una manguera para regar el jardín. Ya habíamos acabado de comprar nuestra casa. Yo le dije que me venía muy bien, que no tenía ninguna. Y él me dijo, pues toma esta. Resultó que un tiempo después, alguien visitó mi casa y al ver la manguera dijo, esa manguera es mía. Imagínense, realmente la persona que me la dio con la mejor intención pensó quizás que el dueño no le hacía falta. Pero lo cierto es que sí le hacía falta y se la devolví. Por consiguiente, aquí hubo un pequeño error. Alguien, y de verdad fue con buena intención, dio algo que no le pertenecía. ¿Saben ustedes el grave problema de un mayordomo? Sería cuando piensa que puede hacer con las cosas que se le dieron a administrar lo que solo un dueño puede hacer, disponer de ellas como si fueran suyas sin serlo. Bueno, yo creo que ese es un concepto básico e importantísimo de la mayordomía integral en la vida del cristiano. Todo lo que tenemos es de Dios. Nos lo dio solo para administrarlo. Por consiguiente, al igual que un mayordomo tiene que dar cuenta delante del dueño por las cosas que éste le dio a administrar, nosotros daremos cuenta delante de Dios de cada una de las cosas que Él nos dio. Ahora, para ver claro esto, vamos a ver algunos textos de la Biblia que nos aclaran Dios como dueño a qué tiene derecho. O en otras palabras, realmente Dios de qué es dueño. Bueno, sabemos que es dueño de todo, pero vamos a recordar en la Biblia algunas de estas cosas. Por ejemplo, quiero que se dirijan a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas 29, 11. Dice así el texto: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es Jehová el reino, y tú eres excelso sobre todos. Así que fíjense cómo dice, tuyo es Jehová el reino. Eres excelso, eres sobre todo, eres soberano. Todo está por debajo de ti. Si hay un rey, todo está por debajo de ese rey. Dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Nada se escapa de la propiedad de Dios. Ahora, si Él es dueño de todo, wow, somos dueños de nada. Somos solo administradores. No olvidemos eso. Eso es de gran bendición poderlo recordar, porque quiere decir que todo lo que se nos ha dado entonces del Señor hay que cuidarlo con esmero. Detrás de cada cosa que Dios nos ha dado hay una responsabilidad de cuidarla, de hacerlo bien, porque es para el dueño, es para Él. Somos mayordomos. Ahora, hay una historia ahí en Génesis muy interesante que nos recuerda que Dios es aún dueño de nuestra familia. Es cuando Dios probó a Abraham pidiéndole que le entregara en sacrificio a su propio hijo. Fíjense cómo dice en Génesis 22, versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que Dios está diciéndole a Abraham que sacrifique a su único hijo.
Sabemos que esto no llegó a suceder porque Dios lo que estaba haciendo era probando su fe. Así que el Señor en este momento está recordándole a Abraham, y él entendió que él tenía derecho aún sobre su hijo. Él es dueño de todo, aún nuestra familia. Qué enseñanza, ¿verdad? Y debemos de estar dispuestos a reconocerlo, porque cuando Él es dueño de todo, todo le pertenece. Por consiguiente, enfrentamos la vida de una manera distinta, no como la persona dueña de todo, sino dueña de nada, y responsable de todo ante Dios, ante el verdadero dueño. Como dice el Salmo 24.1, Salmo precioso, Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño de la tierra, del mundo, de los mares, de los ríos, del cielo, y todo lo que habita allí, incluyendo los peces, los animales y el ser humano, son propiedad de Dios. También vamos a ver en Mateo capítulo 25, y versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En esta parábola el Señor está recordando que cuando Dios representa a este Señor, Él dio bienes a sus administradores, de los cuales Él cuando regrese va a exigir responsabilidad. ¿Qué hiciste con lo que se te dio? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con el dinero que yo te di? ¿Qué hiciste con tu familia? Y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Así que, aclarado el punto, quisiera dejarle con un ejercicio muy interesante, en el cual me encantaría, hermanos, que ustedes allí donde están reunidos ahora, en el hogar que sea, analicen profundamente estos textos y lleguen a la conclusión, o a conclusiones, pueden ser más de una, de qué responsabilidad tenemos en cuanto a lo que ese texto está diciendo con el dueño, con el Señor, siendo nosotros administradores solamente, como ya hemos visto. Así que les llamo la atención de estos textos, son 4. Uno es Éxodo 20 del 1 al 6. Así que, ¿qué exigencia dio Dios a ese pueblo de Israel como dueño de todo, que se aplica también a nosotros, ahí en Génesis, en Éxodo, perdón? Así que le llamo la atención sobre esto. También quiero que veamos un texto muy corto, muy interesante ahí en Mateo 7.1. El Señor como dueño, ¿qué nos está pidiendo a nosotros como mayordomos? Que tiene que ver con los unos y los otros. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Recuerden que estamos empleados bajo el mismo negociante. Somos siervos del mismo Señor. Somos mayordomos del mismo dueño. Y Él tiene todo el derecho de decirnos cómo debemos tratarnos. Así que vamos a ver cómo dice Mateo 7.1. Otro texto que tiene que ver con las riquezas y con el dinero está ahí en Malaquías 3.8. Y Él nos habla algo como dueño acerca de los bienes materiales que nos ha dado, específicamente acerca del dinero. Así que vamos a ver Malaquías, y por último Filipenses 1.1, en la primera parte, solamente en la primera parte. ¿Qué espera el Señor de nosotros como sus mayordomos? Sabemos que por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios. Somos familia de Dios, eso es precioso, ese es el regalo más grande que en la gracia hemos recibido. Hijos de Dios, perdonados de nuestros pecados. Sin embargo, el hecho de que seamos hijos y tengamos los derechos preciosos de hijos, como la herencia eterna que tenemos de Él, de nuestro Padre, eso no implica que no tengamos también responsabilidad como mayordomos. Así que les dejo con esta tarea. Espero que lo hagan bien, y que puedan sacar enseñanza, y entre ustedes compartan también cómo ha sido la bendición de ustedes como hijos de Dios cuando han sido buenos mayordomos, la bendición que han recibido, y también quizás alguno pueda compartir cuando fue un mal mayordomo que no le fue bien.
Y esa es la realidad. A veces como cristianos somos malos mayordomos, a veces somos buenos mayordomos, y eso trae distintas consecuencias a nuestra vida. Así que los dejo con esta tarea, y Dios les bendiga, y estoy tan gozoso de saber que durante la semana ustedes se reúnen para mantener ese espíritu de la iglesia, que es compañerismo, unidad, oración, quizás lo más importante, pero también en la meditación de la palabra. Dios les bendiga y pasen muy buenas noches.